siguiente programa es para todos. Televidentes, un cordial saludo para ustedes que a esta hora se conectan con nosotros y por supuesto bienvenidos a este espacio de servicio y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria, un espacio desde donde hablamos de una manera fresca y clara de esos temas de índole legal que se presentan en la cotidianidad. Y hoy estaremos hablando precisamente de un tema bastante común y son las letras de cambio. Un documento que seguramente todos conocemos y que en algún momento se ha cruzado por nuestra vida, así que hoy despejaremos ciertas dudas con respecto a este tema en compañía del profesional Alberto Arroyave. Él es abogado de la Universidad de Antioquia con una experiencia de más de 30 años ejerciendo su profesión y además fue notario del municipio de Andes. Don Alberto, un cordial saludo y bienvenido, por supuesto, a nuestro espacio. Igualmente para usted, Sandra, y los demás televidentes de AUPAN. Me satisface mucho estar aquí porque es un compromiso con mi comunidad, con esta empresa que quiero mucho y que me satisface demasiado que ha venido adquiriendo un desarrollo importante, tanto a nivel periodístico como de esa aceptación de parte de la comunidad. Así es, muchas gracias don Alberto y vamos a iniciar hablando de ese tema que dije que iba a ser el tema del día aquí en Al Derecho y son las letras de cambio. Empecemos por definirle a los televidentes qué son. Bueno, Sandra, entrar a definir un documento desde el punto de vista de sus condiciones legales nos haría un poquitico complejo el tema. Yo quiero expresar así, con toda la simpleza del caso, que una letra de cambio es un título que una persona que adquiere una obligación entrega a otra como garantía del cumplimiento del mismo y de que se plasma en él el establecimiento de la obligación dineraria, la forma de pago, el plazo para pagarlo y el lugar donde se va a hacer ese pago. Precisamente, ¿cuáles son esas características esenciales y primordiales que debe tener una letra de cambio? A ver, la característica primordial de una letra de cambio es que una vez creada como tal, puesta en ella la firma de girado, girador y beneficiario, es un título que circula libremente, sin necesidad de la ratificación de quienes participaron en la creación y que se hace exigible a favor de aquella persona quien la presente para que le hagan el pago. Esa letra consiste en que se firma un documento donde Alberto le dice a Sandra, Sandra pague a favor de Irene la suma de tanto dinero, la pagará el día tal, ¿sí? En el municipio de tal, ¿sí? Y entonces, cuando yo que soy el creador, le digo a Sandra que pague, ella acepta pagando, la obligada directa es Sandra. Sandra le paga a favor de Irene, ¿sí? Entonces Irene se convierte en tenedora legítima del título de la letra. Irene esa letra la puede guardar y vencido el plazo que estipularon para el pago de la obligación, Irene simple y llanamente puede decirle a usted, págueme lo que me quedó debiendo, que consta en este título valor. Y me va a pagar la obligación con los intereses que pactamos. Ahora miraremos qué pasó si no pactaron intereses, ¿sí? Pero puede ocurrir que Irene diga,
yo esta letra de cambio no la puedo dejar en mi favor porque yo necesito dinero. Voy a ir a hacer una negociación porque voy a adquirir una casa que me reciban esta letra de cambio que es de Sandra. Voy a ir a decirle a cualquier otra persona que me reciba ese título o valor como pago de un bien que yo adquiero. Y esta parte aquí es demasiado importante, porque yo puedo adquirir una finca donde le hago entrega como parte de pago a mi vendedor de esa letra de cambio suscrita y donde usted resultó obligada. Entonces, y la ley entiende que esa aceptación de esa letra es como haber recibido el pago de ese bien que yo estoy entregando. Un ejemplo más concreto sería, usted me vende su casa y yo a cambio le doy una suma de dinero y una letra de cambio para cubrir el resto. Frente a la ley se entiende que la casa la compré de contado y si yo le incumplo la obligación de pagar la letra de cambio, no le puede decir al juez, devolvamos, resuelva el contrato que celebramos porque no me ha pagado sin antes haber ejecutado con la letra de cambio, sin antes haberle dicho al juez, señor juez, ordene el pago de esta suma de dinero que está consignado en este título o valor que se llama letra de cambio. entonces, según lo que usted menciona, una letra de cambio es un documento legal, es decir, es válido para yo reclamar lo que es mío a fin de cuentas. Sí. A ver, una cosa es la validez del documento y otra cosa es la eficacia del documento. El documento como tal es válido porque cumple los requisitos para su creación. Yo soy persona mayor con capacidad para obligarme y me comprometo a través de la suscripción de un título, valor, letra de cambio en pagar una suma de dinero cumplido el evento de un plazo para ello. Entonces, ese mero hecho llena los requisitos de validez. La eficacia del título en cuanto al cubrimiento de la obligación es la que ya queda en entredicho. Toda obligación tiene su respaldo en una existencia de un patrimonio que respalde el cumplimiento de esa obligación. Es muy común que la gente diga, ¿para qué una letra de cambio si voy a cobrarla y el obligado no tiene dinero para pagar? No tiene con qué responder. No tiene con qué responder. Entonces, existe otro principio elemental de la norma mercantil, que el que nada tiene con nada paga. Entonces, miren que la eficacia del título se pierde. En cambio, cuando a mí me dan un cheque, ¿sí? A mí ese cheque que me dan se parte de que la persona que suscribe el título valor, cheque, es porque tiene unos depósitos en el banco. Y ese depósito en el banco es precisamente para cubrir las órdenes que el tenedor del título da al banco para que pague. Si no tiene respaldo en el banco, la sanción es totalmente distinta porque se presume que ahí sí podría hablarse de una mala fe. En cambio, la letra de cambio siempre o por lo general está sometido a un plazo, ¿sí? Así sea un plazo corto o un plazo largo. O simple y llanamente se hace para representar una obligación de pagar una suma de dinero, pero en la cotidianidad mercantil las letras de cambio se giran para someter una obligación a un plazo determinado. Bueno, ¿y qué se hace ahí en ese caso que usted menciona? La persona no tiene con qué responder, se cumple ese plazo, ¿qué sigue ahí o qué hace el poseedor de esa letra de cambio? Bueno, toda persona que se obliga para con otro, ¿sí? Debe cumplir la obligación.
Ese es el principio básico de que los compromisos se hacen para cumplirlos. Pero ocurre que la mayoría de las veces una persona se obliga para con otro y expide un título valor con el fin de que quede probada la existencia de la obligación. Mire que en la letra de cambio no se dice que ese título proviene de la venta de un carro o de una motocicleta o de un caballo o de una vaca. En ese título valor se habla de una obligación de pagar una suma de dinero. Puede ser proveniente de cualquier actividad lícita que se tenga, ¿sí? Entonces, si no paga, la ley le da unas sanciones de carácter civil o comercial, y es que se presente al señor juez y que ordene, que emita un mandamiento de pago para que aquella persona que se obligó cancele la suma de dinero a la que se comprometió. El juez dicta el mandamiento de pago y con ese mandamiento de pago, para que la persona no sea burlada en ese derecho que adquirió cuando la persona se obligó, entonces le pide que embargue, que saque del comercio un bien de su propiedad para que posteriormente, mediante un acto de venta de ese bien, le procedan a cancelar la suma de dinero que expresa ese título. Y para decirlo de una vez, cumplido esta circunstancia, hecho el mandamiento del pago por parte del juez, a solicitud del interesado, del tenedor del título, del que lo presenta, se le pide al juez el embargo y secuestro de los bienes del obligado. ¿Y si no tiene bienes? Si no tiene bienes, habrá que cantar la canción de Nano Molina, que lo que pudo haber sido y no fue, ¿sí? Porque, o cantarle mal hombre, ¿sí? Porque realmente quien se comprometió no estaba en condiciones de cumplir una obligación. Y entonces de ahí la importancia que cuando vamos a adquirir un crédito o a otorgar un crédito a otra persona, tengamos una verdadera garantía de pago. A ver, una letra de cambio es una buena garantía del pago de una obligación porque por principio es un documento donde consta una obligación clara, expresa y exigible de pagar una suma determinada de dinero. Y esa garantía de la existencia del título está dada, la eficacia radica en si hay capacidad económica o no. Y entonces esa capacidad económica puede decirse que existe cuando hayan bienes que lo respalden, bienes inmuebles o bienes muebles. Y entonces aquí opera la circunstancia de que le hablaba. Se le pide al juez el embargo de un bien inmueble. El embargo de un bien inmueble, entonces el juez ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que ese bien se inscriba ese embargo que temporalmente lo saca del comercio hasta tanto él no cumpla con la obligación. Entonces yo le embargo a usted su carro y usted no puede disponer de ese carro mientras el proceso ejecutivo que yo le he hecho en su contra no haya terminado. ¿Y cómo termina ese proceso ejecutivo? Porque usted pague la obligación o porque el acreedor desista de la ejecución. Y entonces, ordenado el embargo y secuestro del bien, entonces el juez emite un oficio a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos para que haga la anotación del embargo, o a la Oficina de Tránsito, en caso de unos automotores, lo inscriben y posteriormente, una vez inscrito, pide la diligencia de secuestro. ¿Qué significa la diligencia de secuestro? La diligencia de secuestro indica que el bien va a salir de la tenencia del deudor y va a quedar
bajo la tenencia de una persona auxiliar de la justicia que va a tener el bien hasta tanto se pague. Y entonces se nombra un secuestre, y ese secuestre lo nombran de la lista de auxiliares de la justicia que tienen los juzgados para efectos de depositar en esos auxiliares de la justicia el depósito provisional y la administración provisional de esos bienes. ¿Qué puede pasar en la diligencia de secuestro? Ustedes me excusan que sea así breve, pero para que sea más entendible. A mí me hacen el embargo, el juez ordena el embargo, una vez registrado el embargo, entonces me envían a hacer la diligencia de secuestro. Y voy, el juez le entrega a ese auxiliar de la justicia el bien para que él lo administre hasta tanto se haga el pago o hasta tanto el acreedor desista de esa ejecución que ha iniciado. Entregado el bien al secuestre, entonces continúa la ejecución. Si no ha pagado, si no hay un acuerdo de pago, el juez llega y dicta sentencia. Y dicta sentencia cuando ya se le haya notificado al demandado la demanda y cuando ya haya transcurrido un término después de la diligencia de secuestro donde ya la persona o un tercero no pueda reclamar derecho sobre el bien. ¿Qué puede ocurrir en la diligencia de secuestro? Yo voy a secuestrar el vehículo de Sandra y me encuentro con que Sandra compró ese vehículo hace un año. Perdón, un tercero le compró a Sandra ese vehículo hace un año. Y entonces esa persona será un poseedor de buena fe. Y ese poseedor de buena fe debe ser amparado por la ley en razón a que él no ha participado en esa obligación que adquirió Sandra cuando al momento de comprarle su vehículo no existía ninguna limitante. Entonces ese poseedor tiene derecho a que se le proteja su buena fe al adquirirlo. Entonces le va a decir al juez, yo me opongo a la diligencia de secuestro porque yo le compré por tanto dinero a Sandra ese vehículo, se lo pagué y ella no me había hecho el traspaso correspondiente. Puede ser porque tenía pendiente el pago de una multa o una obligación de carácter de tránsito judicial o cualquier cosa. Pero si es poseedora, entonces ¿qué va a decir el juez? Este bien no le puede servir de garantía al acreedor porque este bien hay un tercero que reclama derecho sobre él y ese tercero es de buena fe. Requisito indispensable para que proceda la oposición es que ese tercero que se presenta sea un poseedor de buena fe. Y entonces ya la ley define quién es o no poseedor de buena fe. Y podemos decir que entonces ese poseedor de buena fe, a pesar de que la ley presume que todos los actos que celebran las personas son actos de buena fe, habría que demostrar que él había adquirido ese bien no en forma real, sino simulada, ¿sí? Porque usted seguía utilizando del bien, ¿sí? Entonces se aparece un tipo de circunstancias que llegan a demostrar que efectivamente esa persona no está obrando de buena fe. Es lo que normalmente ocurre y llaman los testaferratos, que uno va a embargar un bien y resulta que ya no está en manos de la persona que se obligó en el título, sino de un tercero. La ley también da acciones para eso, ¿sí? Cuando yo me comprometo con alguien a pagarle una suma de dinero, bien sea producto de un contrato, de una relación laboral, de un contrato de arrendamiento, cualquier acto que celebre
que genere obligaciones y que yo pretenda evadir el cumplimiento de esas obligaciones, trasladando el derecho que tengo sobre un bien, hay una acción que tiene el acreedor para decirle al juez que anule ese acto de disposición porque es un acto fraudulento que pretende desfavorecer a ese acreedor. Y esa se llama una acción pauliana. Bueno, vamos a hacer una pausa. Creo que ya respondió la pregunta que tiene el televidente a continuación, pero vamos a ser un poquitico más concretos para que él pueda entender la respuesta a su pregunta. Miremos de qué se trata. Él es Luis Emilio Cardona. Mi nombre es Luis Emilio Cardona. Mi pregunta es si puedo mandar a una persona por una letra de cambio. Para que una persona pueda demandar con una letra de cambio, en principio se tiene que decir, tiene que tener la letra. Es requisito esencial la presentación del título para el pago. ¿Qué ocurre? Esa letra tiene que llenar unos requisitos de legalidad. Esa letra no puede ser una letra adulterada. Esa letra debe provenir por un creador del título que está autorizado para obligarse o que en él coincide las dos condiciones de girado y girador. Y la otra cosa es que ese título valor tiene que haber surgido a la vida jurídica libre y espontáneamente, porque si él demuestra de que hubo un error en el consentimiento, es decir, a él lo obligaron a suscribir ese título, puede ser declarado nulo ese título. Para resumirle, según la pregunta del televidente, que si con una letra él puede demandar el pago, efectivamente para eso es. Esa letra tiene que estar vigente, es decir, que el plazo esté cumplido, porque de lo contrario el juez le dirá que no puede hacer efectiva la obligación por tener pendiente un plazo para cumplirla. Las demás condiciones ya son otras. Nada me gano yo con una letra, como iniciamos el diálogo, con una letra que no tiene un respaldo patrimonial de parte de su deudor. Y es importante también otro requisito para la presentación al juez, es que demuestre la calidad como ha obtenido la letra. Y esa calidad se obtiene o por ser el mero tenedor, producto de que es el beneficiario del título valor, o porque mediante un endoso de un tercero ha llegado a sus manos ese título y está potestado para cobrarlo. Ese endoso quiere decir que cuando yo voy a poner en circulación una letra de cambio, yo que soy beneficiario, basta firmarlo al dorso del documento, es decir, por detrás de la letra, firmarlo, y podré firmarlo enunciando en qué calidad la endoso, porque yo la puedo endosar como transferencia del derecho y bastará con mi sola firma. Pongamos un ejemplo, la letra, el ejemplo que usted ponía al principio de nosotros dos, ¿cómo se endosa entonces una letra? Usted perdón, la beneficiaria era Irene, y simple y llanamente Irene llega y firma la letra y se la puede entregar a José, a Pedro, a Carlos. Y Carlos se la puede endosar a María José, a Herminia, a Julieta, y puede tener tantos endosos que si se llena la hojita de toda la letra, solo con una firma. Y hay unos endosos muy especiales, que son endosos en garantía o a una condición determinada. Yo puedo decir, yo recibo esta letra, que se supone que ya Irene pagó, ¿sí? Yo la recibo y la puedo poner en circulación. Cuando llegue a manos de María José dice, endoso en garantía. Simple y llanamente le dice a otra persona, le endoso esta letra en garantía de que le paguen esta suma de dinero que consta en este documento.
Y ocurre, y el fenómeno es constante, sobre todo para nosotros que ejercemos el derecho, es que la mayoría de los tenedores del título nos endosan al cobro. Eso quiere decir que nos dicen a los abogados, tenga esta letra para que proceda a cobrarla. Y entonces ese cobro puede ser judicial o extrajudicialmente. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene firmar una letra en blanco? Firmar una letra en blanco es demasiado peligroso. A ver, en principio, la ley dice que los títulos valores pueden firmarse en blanco. Y dice que para el cumplimiento de esos requisitos debe haber unas instrucciones celebradas entre el creador del título y la persona en cuyo favor o en cuyo beneficio se va a hacer. Entonces, ocurre lo siguiente. Usted me firma un título valor a mí en blanco, un pagaré, una letra. Y entonces yo voy y la lleno. Resulta que habíamos convenido de que esa letra era para que cuando yo terminara de hacerle una construcción a usted, usted me iba a pagar el valor de lo que realmente me había gastado en la construcción. Y yo cojo el título valor y lo firmo por una suma superior a la que verbalmente me dijo. ¿Qué ocurre? Que cuando se va donde el juez y dice que yo le firmé ese título en blanco y que yo no le di facultades para llenarlos por esa suma, la ley presume de que lo llenó conforme a las instrucciones. ¿A qué instrucciones? A unas instrucciones verbales que se hicieron. Y entonces la prueba en qué está. Podrá usted demostrar que esa no fue la instrucción, de que no fue por $1.000.000 de pesos que me autorizó, sino por 100, cuando el título se hizo en blanco, cuando la letra se firmó sin pactar en forma escrita las estipulaciones en torno a cómo se completaba ese título. Es muy usual este tipo de actuaciones cuando la gente recurre a los bancos y va a los bancos y lo primero que el banco le hace firmar es una carta de instrucciones para completar los pagarés. En esto ha habido una cantidad de dificultades y en el manejo de las obligaciones bancarias la gente firma los pagarés en blanco con las instrucciones, pero en forma escrita. Qué tristeza tenerlo que decir, ha habido circunstancias de irresponsabilidad por parte de las entidades bancarias que hasta las mismas instrucciones para suscribir los títulos las han hecho firmar en blanco. Y entonces hay un compromiso, hay una falta diría yo, de moralidad por parte de algunas instituciones que así se hacen. Debo resaltar, normalmente las entidades bancarias de mejor reconocimiento no recurren a ello, pero sí ocurre un fenómeno muy simple. En esas instrucciones nos meten una letra menuda que la letra chiquita que llamamos. Que nadie la lee, pero que existen y que no pueden oponerse a la existencia de ellas por decir que no la vio. ¿Sí? Bueno, se nos está acabando el tiempo, vamos a darle paso a otro televidente interesado por el tema del día. Recordemos, letras de cambio, miremos qué tiene para preguntar. Mi nombre es Noelia Yagarí González. Quiero saber cómo hago para el pago de una letra de cambio. La letra de cambio, como ya se dijo, es una orden de pagar una suma determinada de dinero. ¿Cómo debe ser pagada? En la fecha indicada, ¿sí? Y en dinero en efectivo. Si esa persona
a quien en su favor tiene una letra de cambio, va al obligado y le dice, págueme, y el obligado le dice, sí, le voy a pagar con este caballo, y él acepta, se ha cambiado la obligación, se ha pagado, pero en virtud no del cumplimiento estricto de la letra de cambio, sino en virtud de un acto de transacción que ha hecho esa persona para descargar esa obligación derivada de ese título. ¿Cuándo la debe de pagar? La debe de pagar en la fecha indicada en el título. ¿Y qué incidencia tiene que no se pague en el término inicialmente pactado? Ocurre lo siguiente, de que la ley presume de que todo título o valor causa intereses. Causa intereses de plazo e intereses de mora. Los intereses de plazo consisten en la rentabilidad que pacten los creadores del título o valor durante el plazo. Es decir, yo le voy a prestar la suma de 100.000 pesos a un interés del 1, del 2% mensual durante el plazo. Si llegado el plazo no cubre con la obligación, a partir del día siguiente del vencimiento del plazo, los intereses ya no son intereses de plazo, sino intereses de mora. Los intereses de plazo y los intereses de mora se pueden establecer libremente por los contratantes, por los que suscriben el título valor, pero si no se pacta, la ley dice que serán aquellos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ella trae unas tablas de porcentaje de intereses mensual, tanto de mora como intereses corrientes o de plazo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Al Derecho el día de hoy. Con mucho gusto. Espero que sea positivo lo que hemos expresado. El tema podría ser bastante largo, desafortunadamente el tiempo era muy corto y espero que ese extracto que hicimos de ese título tan importante les haya servido para algo. A ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos cada 8 días en este espacio de servicio y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria. Les recuerdo que tenemos habilitada nuestra línea WhatsApp 312-258-5044 para que interactúen con nosotros. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.